porque todas estas preguntas se las pone a hacer el presidente de la Nación. ¿Está Alberto Fernández en línea? Bien. Presidente, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Iván? Bien. Hablando de un par de cuestiones que tienen que ver, me parece, con los problemas de la Argentina, que ya ahora lo vamos a abordar con usted, pero le quiero preguntar qué balance hace de la gira por Europa. No, un balance claramente positivo. Un balance positivo porque aquello que nos propusimos lo hemos logrado, que era pedirle a Europa que prestara particular atención a lo que estaba pasando en la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, la necesidad de que nos acompañe en aquello que nos preocupa, que es tratar de buscar más tiempo en los plazos de pago. Eso es un tema que va a demandar más tiempo, pero que nosotros insistimos en plantear y en corregir. En segundo lugar, cuando le planteamos la necesidad de revisar las sobretasas, que es una tasa adicional que pagan aquellos países que han excedido su cupo crediticio. Eso es exactamente lo que le pasó a Argentina cuando tomó el crédito, y que como consecuencia de eso, nosotros hoy, en vez de estar pagando un punto de interés, estamos pagando 3 puntos de interés. Entonces, cuando vemos esas cosas, creemos que el mundo debe revisar esas prácticas que son muy nocivas, fundamentalmente para los países de renta media, porque esos países representan el 63% de la pobreza total del mundo. Y en segundo lugar, creo que ha sido muy productivo porque pudimos hablar de algunos temas bilaterales con muchos países, como Portugal, con los 4 con los que estuvimos. En algunos casos pudimos también revisar un poco la situación latinoamericana, que es algo que preocupa. Y después hubo 2 encuentros adicionales que yo creo que fueron 3, que fueron muy productivos. El primero, el acuerdo con Kristalina Georgieva. Yo no había tenido la oportunidad de hablar con ella cara a cara, poderla conocer personalmente. Y fue muy productivo, una reunión que casi duró 2 horas, y donde pude explicarle exactamente en qué lugar estaba la Argentina y por qué yo insistía en decir que los argentinos debíamos asumir el tema de la deuda con un compromiso tal que no le hagamos pagar más esfuerzo a una Argentina que ya hizo muchos esfuerzos y que pagó demasiado con el desorden del gobierno anterior y con este tiempo de pandemia. Podríselo explicar cuidadosamente, en detalle, que el comentario venga del presidente de la República, que nadie piense que es un comentario técnico, sino que es un análisis sociológico, político, pónganle el nombre que quiera, pero que efectivamente ocurre. Y 2 reuniones más, la reunión para el Papa... Perdón, presidente, ¿cuál fue la respuesta de la directora gerente del Fondo Monetario ante este planteo? Yo la noté absolutamente receptiva y comprensiva de los problemas que tenemos. Que yo creo que ella valoró mucho el esfuerzo que estamos haciendo con Europa, de plantearle nuestras preocupaciones a Europa y conseguir el apoyo de Europa. Inclusive, en el caso del ministro Draghi en Italia es el sede la próxima reunión del G20, y allí Draghi directamente nos propuso incorporar en el debate del G20 el problema que nosotros estamos planteando. Para muchos que no lo saben, hace un mes atrás en Andorra hubo una reunión de países de la cumbre iberoamericana, y en esa reunión pudimos hacer exactamente este planteo sobre la posibilidad de revisar las tasas y las sobretasas, de disponer los derechos especiales de giros que el fondo está lanzando ahora, que esos derechos especiales de giro también vayan a países de renta media. Me parece que Kristalina Georgieva valora mucho todo esto, porque después esto no termina en su decisión, la decisión la tiene que tomar el board del directorio del fondo, y eso, exige que todos estos países estén acompañando. Me quedó pendiente la charla con Angela Merkel, que por razones precisamente de pandemia prefirió que no viajemos, y quedamos en hablar la semana entrante. Sí pude cenar
antes de venirme el viernes a la noche con el ministro de Economía de Alemania, le planteé nuestras inquietudes, él también lo vi muy comprensivo y muy atento a las cosas que nosotros decíamos. Así que bueno, me parece que fue todo eso muy productivo. Y después finalmente la reunión con Kerry, es la primera vez que pude hablar cara a cara con un representante tan importante del gobierno del presidente Biden. Allí no tenemos muchas diferencias porque nuestra decisión en ayudar a sostener el proceso de cambio climático para revertir los efectos nocivos que vivimos es absolutamente igual a la de ellos. Hablamos de la necesidad de que América Latina también se incorpore a estas políticas que nosotros estamos proponiendo. Le hablé particularmente y se sorprendió mucho, para bien, de la ley que se aprobó por unanimidad mientras yo estaba de viaje, de educación medioambiental en el nivel primario y secundario de la educación. Le impresionó muy gratamente. Me parece que todo eso fue muy útil y finalmente dejó para el final la reunión con el Papa, que como decía el Papa, siempre escuchando nuestras posiciones, con la amabilidad que siempre tiene para conmigo, y yo agradecido porque siempre que hablo con el Papa me ayuda a pensar un poco más y a reflexionar un poco de otro modo, con una mirada sumamente moral, que yo creo que en tiempos que vivimos la economía debe revisar ese contenido moral que me parece ha perdido con el correr de los años, fundamentalmente en las últimas décadas. Presidente, ahora nos vamos a meter en tema precios, justicia, en las cuestiones de orden local, pero respecto a la gira, en la conversación con el asesor especial para el cambio climático de los Estados Unidos, usted dijo que se habló sobre Venezuela. Respecto a este tema, le pregunto, ¿hay alguna posibilidad que algún país del grupo de contacto, junto con la Argentina o algún otro país latinoamericano, oficien de, no sé si decir la palabra mediador, interlocutor o algo por el estilo, o no, esa posibilidad no existe? Yo le planteé a Kerry lo mismo que planteo en el G20 y lo mismo que planteo en todos lados. En un mundo que está en pandemia, sostener situaciones de bloqueo como ocurren en Cuba y en Venezuela es definitivamente deshumano, inhumano. No se puede permitir una cosa de esa naturaleza. Y yo planteé la necesidad de que ese bloqueo termine y que se dé una política distinta de los Estados Unidos, esencialmente por razones humanitarias. Esto lo digo desde siempre, desde siempre. Se lo he dicho a todos los líderes también europeos. Europa ha cambiado un poco su posición respecto de lo que fue inicialmente en materia de vínculo con Venezuela, y yo lo celebro. Y lo que tenemos que intentar es seguir trabajando juntos para ayudar a que los venezolanos encuentren una respuesta y una salida, una respuesta a lo que les está pasando y una salida a lo que ellos entienden debe ser corregido. El gobierno de Venezuela ha hecho gestos, como por ejemplo incorporar a la oposición al Consejo Nacional Electoral. Esto creo que ha sido muy bien valorado en Europa. Y yo la verdad lo que intento, yo soy un hombre que respeta mucho las instituciones, que quiere que las instituciones funcionen como corresponde, que en su momento cuando no estuve de acuerdo con lo que, o cuando se denunció que en Venezuela había problemas en materia de derechos humanos, yo apoyé el informe Bachelet, pero así como hice eso, también digo, no es posible que a Venezuela se la condene a la situación en la que se le está condenando. Y en verdad, esto que lo plantea todos los líderes y que Macron en su discurso inicial reconoció, habló de los esfuerzos que yo hago porque se termine ese bloqueo, porque se respete, se le dé un sentido humanitario a este tiempo que necesita Venezuela.
Lo hablé con todos, lo hablé con todos. Kerry me pidió mi opinión sobre lo que pasaba en Venezuela, yo le di mi parecer y nada más, fue básicamente eso. Presidente, la última por mi parte, y ya estoy con Estefanía Pozo, con Gabriel Merín y con Daniela Gian. ¿Puede haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de fin de año? Mire, yo quiero ponerme de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo antes que pueda, francamente. No es que nosotros estamos dilatando acá. Muchos hacen la especulación de si tenemos que acordar antes o después de las elecciones. No es eso lo que para nosotros está en discusión. Acordar con el fondo es algo necesario, pero el problema es cómo acordar con el fondo. Lo que yo no puedo es que por acordar con el fondo desatienda algunos de estos aspectos que yo estoy planteando. Yo quisiera que estos aspectos sean tenidos en cuenta, pero no solo para la Argentina, sino porque entiendo que lo que ha ocurrido en el mundo con la pandemia nos obliga a todos a reflexionar, a repensar cómo debe ser la economía en el futuro. En esa cena de la que hablé, en la que estuvo el ministro de Economía de Alemania, también estuvieron Stiglitz y estuvo Jeffrey Sachs. Y con ellos también les hice el mismo planteo, la necesidad de revisar cómo funciona la economía en el mundo, porque tal como venía, quedó demostrado que no era ni tan sólida ni tan beneficiosa, porque de repente llegó una pandemia y la pandemia mató a los ricos y a los pobres por igual. Pero los pobres la pasaron mucho peor, porque la concentración del ingreso había quedado en manos de un número muy reducido de habitantes del mundo. Entonces, y si esa distribución hubiera sido más justa, no tengan ninguna duda que los países que hoy padecen pobreza hubieran sobrellevado mucho mejor la pandemia. Entonces, me parece que es un buen momento para la reflexión, es un buen momento para este tipo de análisis, es algo que está permanentemente en el ideario y en el discurso del Papa, que me parece que es un líder moral que plantea el problema de la crisis del capitalismo, la crisis moral del capitalismo como pocos lo hacen, y me da la impresión que, bueno, que ha sido una buena oportunidad para hablar de todas estas cosas. Presidente, buenas noches. Estefanía Pozo lo saluda. Respecto del acuerdo con el Fondo Monetario, usted expresó que una de las cuestiones que se habló es el plazo. El plazo, por lo que tengo entendido, se estaba hablando de un acuerdo de facilidades extendidas, que el plazo máximo es de 10 años. ¿Puede ser que el plazo sea incluso mayor que ese? Porque recuerdo que cuando pasó Sergio Massa por este programa incluso habló de llegar a extender el plazo del acuerdo por 20 años. ¿A qué se refiere usted con los plazos por el acuerdo con el Fondo Monetario? Me refiero exactamente a eso. No me estoy refiriendo si el plazo tiene que ser 11, 15 o 20 o 40, no lo sé eso. Lo que digo es que está claro que yo lo que quiero es resolver el problema de la deuda con el fondo. Eso es lo que más busco. Y cuando usted plantea esos plazos que están por fuera de lo preestablecido, de las plantillas preestablecidas del fondo, ¿cuál es la respuesta del fondo? O por lo menos de Georgieva. El fondo finalmente actúa como cualquier banco. Cuando usted va a sacar o cuando vos vas a sacar un crédito al banco, el banco te dice lo podés pagar en 6 meses, 1 año, 1 año y medio o 2 años. Pero no te dice cuántos años querés pagarlo. Bueno, el fondo tiene también una estructura que ya está establecida, que dice que cuando te dan un crédito stand-by o un plan stand-by, un programa stand-by, lo tenés que pagar en 3 años, y cuando te dan un programa de facilidades extendidas tenés que pagarlo en 10 con otro tipo de condiciones. Yo lo que he planteado es, miren, esos plazos parecen exiguos frente a la magnitud del daño económico que la pandemia ha causado. Eso es exiguo para la Argentina y para todos. Si además ustedes quieren, como están planteando los Estados Unidos, que los acuerdos de París se aceleren y se hagan más rápido el tiempo de evolución hacia la utilización de energías renovables y demás, pues entonces, ¿quién va a financiar todos esos cambios? Bueno, una de las alternativas es que los países deudores tomen más tiempo para poder pagar, y en todo caso van a poder hacerse de recursos que no tienen que pagarle al acreedor para llevar adelante estos procesos de cambio. Finalmente mi planteo
es básicamente que yo quiero resolver el problema, no es que me lo quiero sacar de encima como gobierno. Yo les digo a todos los argentinos, miren, yo en mi gobierno el problema, si firmo hoy con el fondo, me lo saqué de encima. Porque el tema es cómo repercuten los intereses en el año 2026-2027, que es donde se genera una suerte de cuello de botella. Y como yo le dije a Cristalina Georgieva, si el fondo decía que la deuda debía ser sostenible con los acreedores privados, lo que me estaba diciendo con eso, y nosotros compartíamos, y éramos los ideólogos de esa idea, era que ser sostenible significa tanto como poder pagar. Bueno, yo lo que quiero es, de una vez por todas, llegar a un acuerdo que pueda cumplir. No hacer un acuerdo que quien esté gobernando en el año 2028 tenga que volver otra vez a discutirlo porque no puede pagar. Entonces, yo sé que la discusión de los plazos va a llevar más tiempo. Yo lo que quiero garantizarme es que si los plazos en algún momento se extienden, como yo creo que va a ocurrir, yo como país pueda adherir a ese mayor plazo. Yo creo que las tasas, las sobretasas, se van a corregir, porque es algo, Portugal que lo padeció, y que era una de las razones por las cuales el fondo nos decía a nosotros, no puedo hacer eso, porque Portugal ya lo pagó y ahora ustedes me dicen que no quieren hacerlo. Y Portugal dijo, yo ya lo viví y no quiero que le pase a más nadie esto. Con lo cual yo creo que por este lado vamos bien encaminados. Yo estoy tratando de que los argentinos resolvamos el problema de la deuda, no que el gobierno de Alberto Fernández lo resuelva. Queda claro, lo llevo a un tema de política interna, doméstica. ¿Le preocupa el aumento de los precios, presidente? Mucho, mucho. Y vengo decidido a atacar ese tema. ¿Cómo? Mucho. ¿De qué manera? Porque es inexplicable. Me preocupa mucho porque es inexplicable. Francamente lo digo. Porque sinceramente no hay ninguna razón más que el aumento del consumo para explicar esos aumentos que se dieron en marzo y en abril. O sea, está mirando a las empresas, en esto entiendo que está mirando a las empresas. Viendo una puja distributiva, quién se queda con la ganancia, y la verdad es que algunos están apurando su ganancia y algunos están realmente perjudicando mucho a la gente. Y mi obligación es con los ciudadanos, con el que vive de un sueldo. Y la verdad es que he visto con mucha preocupación lo que pasó en marzo y con mucha preocupación lo que pasó en abril. Y no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados. Yo celebro que la Argentina exporte carne. Lo que no celebro es que le hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne. Y tampoco celebro que a los argentinos le den una suerte de migaja de 8.000 toneladas de carne cuando en la Argentina se consumen 200.000. No estoy de acuerdo con nada de esto. Y tampoco estoy de acuerdo con lo que pasa con las industrias alimenticias, que han subido los precios de un modo incomprensible, cuando no han tenido ni paritarias que le exigieron mayores ingresos, y en esto rescato mucho la forma en que los trabajadores y los sindicatos han actuado, porque ellos definitivamente están en busca de un acuerdo social y han sido muy moderados en sus pretensiones. Y esto lo digo yo, que quiero que el salario real este año crezca, que a todo el mundo le quede claro. Yo no he mandado cerrar a nadie. Todos cerraron 5 puntos más que lo que proyectaba el presupuesto como inflación, y evidentemente la inflación se ha acelerado más. Entonces, no ha sido la causa de la mayor inflación, ni la presión salarial, ni el aumento de tarifas, que no existió tampoco, ni un aumento enorme, significativo de los combustibles. Acá lo único que ha pasado objetivamente es que algunos han dicho aprovechemos el momento, y han ganado lo que no debieron ganar. Días atrás leía en Clarín lo que había ganado en el primer trimestre una de las grandes empresas alimenticias. Y eso, yo celebro que ganen plata. Lo que no celebro es que eso se haga a costa de los argentinos, y además tampoco celebro que las ganancias sean desproporcionadas en un tiempo de pandemia, donde yo quiero que todos ganen, pero quiero que nadie pierda. Eso es otra cosa, porque si uno gana mucho y otro pierde mucho, eso no es una sociedad, eso es una estafa.
Eso es una estafa. Así que vengo muy decidido a ocuparme del tema precios y a poner un poco las cosas en orden. Yo he intentado el diálogo, he intentado conversar, bueno, vamos a ver, vamos a mañana a empezar a volver a trabajar, pero esta semana vamos a ir tomando decisiones para que esto pare, porque esto tiene que parar, porque la verdad es que el esfuerzo que hacen los argentinos no se puede convertir en un abuso de otros. ¿A través de qué herramientas, presidente, si es que nos puede anticipar algunas en las que está pensando? No anticipo, porque si no mañana me imagino por dónde pasan la tapa de los diarios. Pero lo que digo es, si yo pudiera conciliar con ellos un acuerdo, sería el hombre más feliz. Pero un acuerdo de verdad, ¿eh? No un acuerdo donde ellos ganan y todos pierden. Dani. Presidente, buenas noches, Daniela Gian soy. Le quiero consultar, bien, por las restricciones, el DNU vence el día viernes y todavía no está la ley de emergencia COVID en el Congreso. De hecho, la oposición planteó que no va a acompañar esta ley que entiende que a usted le daría superpoderes. ¿Qué es lo que va a pasar el viernes? ¿Cuáles son las alternativas? Si no está la ley, la única alternativa es que un DNU vuelva a poner en vigencia restricciones. Las restricciones son muy necesarias, ¿eh? Yo esto quiero marcarlo, ¿eh? En los lugares donde las restricciones se cumplieron, por ejemplo en el Gran Buenos Aires, la caída de los casos fue más significativa que en la ciudad, donde las clases siguieron y los controles estuvieron más relajados. Cuando yo tomé esta medida, yo quiero recordarlo esto. Cuando yo tomé esta medida salía de una cuarentena impuesta porque había tenido COVID, había estado toda la semana hablando con infectólogos, con quienes me asesoran en la materia, todos me hablaban de un proceso de aceleración significativo de contagios, y todos me decían que en 2 semanas, si no parábamos esto, los contagios iban a llegar al orden de los 40.000 casos diarios. En ese momento habíamos llegado a 29.000. Tomamos las medidas, me criticaron, fueron a la justicia, pasó todo lo que pasó, ya lo sabemos, pero lo cierto es que el proceso se frenó, empezó a bajar un poquito y, como ustedes dijeron hace un rato, lo que se observa es una suerte de amesitamiento, un poco por debajo, pero la verdad es que nosotros necesitamos bajar más. Y en muchos lugares que renegaron de los cierres, tienen un crecimiento de casos singular. Ahora, yo lo que quisiera que cada argentino y cada argentina entienda es que no es que yo estoy empeñado a que los chicos no vayan a clase. Es más, estoy muy dolorido porque los chicos no vayan a clase. Y la verdad preferiría mucho más, lo digo como docente, yo sigo dando clases por Zoom, y es mucho más efectivo, si se me permite el término, dar las clases de modo presencial que darlas por Zoom. Yo todo eso lo entiendo. Lo que quiero que todos entiendan es que hoy en día las clases presenciales son un riesgo que se potencia. Es un riesgo creciente. No lo digo yo. Es la experiencia vivida en todo el mundo. En todo el mundo. El resto es una discusión política. El resto es una discusión que lo que se plantea es, bueno, pero yo quiero abrir y vos querés cerrar y vos estás en contra de la libertad. Yo no estoy en contra de la libertad de nadie. Estoy solamente diciendo lo que la ciencia ha probado. Y estoy aplicando los recursos que la ciencia recomienda aplicar frente a situaciones como esta. En el mientras tanto, obviamente, seguimos buscando vacunas, estamos en favor de la inmunización de la ciudadanía a través de las vacunas, y bueno, y seguimos trabajando en eso, claramente lo hacemos. Pero en el mientras tanto lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Y cuando yo les digo, miren, circulen lo menos posible, eviten las reuniones sociales, en los lugares donde el alarma epidemiológico lo indica, suspendamos las clases presenciales. Cuando lo digo, yo no quito la libertad de nadie. Decir que quito la libertad por eso es lo mismo que decirle a un médico que restringe la libertad de un diabético cuando le dice que no coma cosas dulces. La verdad, lo está cuidando, no le está privando de ningún derecho.
Gaby. Presidente, buenas noches. Gabriel Morini lo saluda. Volviendo al tema económico, ¿hay alguna posibilidad de que se postergue el pago de fin de mes con el Club de París sin entrar en ningún riesgo? Eso es algo que hablamos con el presidente Macron, que le planteé mi preocupación y él me dijo que se iba a ocupar de ver cómo poder ayudar. Yo confío que sí, que lo que tenemos que ganar es un poco de tiempo, que la Argentina hoy en día no está en condiciones de hacer esos pagos y por lo tanto ganar tiempo. Nosotros creo que un acuerdo con el Club de París va a ser razonable de conseguir. Es una deuda mucho menor que la que tenemos con el fondo, pero tenemos un vencimiento muy alto ahora. Y lo que sí creo es que vamos a poder hablar con el Club de París y seguramente lograr esa espera que estamos necesitando. Si tenemos acuerdo con el fondo, el acuerdo con el Club de París será casi inmediato. Perdón, ¿y si ocurre al revés? Digamos, si no hay acuerdo con el fondo antes del vencimiento. No, pero yo confío que vamos a trabajar en favor de resolver ambas cosas. Presidente, lo llevo un poco a la agenda judicial. En este momento se está reuniendo vía Zoom Juntos por el Cambio para tomar postura en diputados respecto de la iniciativa oficial de cambio de la ley de Ministerio Público Fiscal. ¿Usted entiende cuál puede llegar a ser la posición que tome precisamente la oposición respecto a este tema y si es imprescindible o necesario que se trate la reforma para elegir procurador general? En verdad el motivo por qué esa ley surgió es porque Juntos por el Cambio nunca quiso aceptar la propuesta que yo hice de procurador. Y como se necesitan por ley, no por la Constitución, 2/3 partes para nombrar un procurador, el Senado tuvo la idea de decir, no, la mitad más uno del cuerpo puede elegir al procurador. Y la ley básicamente dice eso. Si Juntos por el Cambio hubiera acompañado la propuesta que yo elevé, no hubiéramos tenido esta discusión. Se la pasan diciendo en off a los periodistas que ellos querían votarlo a Rafecas, pero en el recinto no querían. Y ahora que bajamos el número para votarlo a Rafecas, y para ellos podrían hacer esto todo más fácil, tampoco quieren votarlo. En verdad, Juntos por el Cambio, yo no sé si son conscientes que después del daño que hicieron, lo mejor que podrían hacer es acompañar a salir del problema de la Argentina. Yo no sé si se dan cuenta que hoy no tenemos procurador, porque ellos persiguieron judicialmente a la procuradora, porque hicieron lo necesario para que renuncie, porque la amenazaron de uno y mil modos, y por eso no tenemos procurador. Por eso no tenemos. Entonces, la verdad lo mejor que podrían hacer es, después de tanta desvergüenza al actuar como actuaron, es ayudar, que es lo que yo más le pido. Porque nosotros recibimos el país que recibimos, en las condiciones económicas que lo recibimos y también en las condiciones éticas en que lo recibimos. Porque por primera vez en la historia, es la primera vez en la historia de la democracia que yo recuerde que el poder del Estado se movilizó para detener opositores, para perseguir opositores o para desplazar funcionarios judiciales de cargos claves, como era una procuradora, por instaurar un sistema que a ellos entendían que les servía. Entonces, marco todas estas cosas para llamarlos a la reflexión. Sería bueno que no pase esto. Presidente, se postergaron las elecciones, una pregunta pegada a la otra, porque se postergaron las elecciones, en julio cierran las listas. Le tengo que preguntar, primero, ¿cómo está la convivencia política dentro de la coalición, después de muchísimas cosas que se conversaron en el último mes? Y tal vez en función de esto, o en función de las fechas, que era lo que le comentaba al comienzo, si está pensando ya en candidaturas o falta una vida para empezar a pensar en eso. No, estamos pensando en todo. En lo que más pensamos es en la pandemia. Porque lo que nos preocupa es poder llegar a las elecciones sin riesgo para que la gente vote. Eso es lo que más nos preocupa. Después, obviamente, estamos trabajando en cada territorio para ver cómo
cómo encaramos el proceso electoral. En una coalición de gobierno donde, por encima de cualquier diferencia, que nunca es sustancial, lo que más nos obliga es el estar unidos para garantizar que nunca más nos pase lo que nos pasó. Y se habla mucho de la convivencia, de los dimes, los diretes, de que Alberto quiere pero Cristina no quiere, de un montón de cosas que no son ciertas, pero que ya a esta altura me parece que no tiene mucho sentido explicarlas, porque bueno, lo han dicho hace 1 año y medio que vienen hablando de mis desacuerdos con Cristina y de mi ruptura con Cristina, y me parece que ya a esta altura se tienen que haber dado cuenta que hay un espacio muy consolidado donde trabajamos unidos, Cristina, Alberto, Máximo, Massa, todos los que somos parte del frente, y muy convencidos de que lo que estamos haciendo es el camino correcto. Aún cuando vemos con preocupación cosas que ocurren, como es el caso de la inflación. ¿Existe la posibilidad de que se institucionalice el Frente de Todos como fuerza política? Bueno, es algo que yo ahora como presidente del PJ voy a plantear en algún momento. Porque nosotros por ahí podemos seguir otros ejemplos que en el mundo se han dado. El que más cerca tengo es el del Frente Amplio en Uruguay, que lo que ha permitido es que todas las fuerzas políticas tengan una organización común política y donde cada uno resguarde y preserva su identidad. Nosotros somos peronistas, obviamente, y queremos preservar nuestra identidad peronista. Pero con esa amplitud que el peronismo siempre ofrece, ¿no? Que es esa amplitud que lo ha llevado una y otra vez a construir frentes con otras fuerzas políticas para lograr los objetivos buscados. Esa es una posibilidad. Si me preguntan en lo personal qué pienso, estoy totalmente de acuerdo. Presidente, la última, que tiene que ver con algunas expresiones que ha habido por parte de sectores de la oposición. Hoy habló Lita Riolo, criticó a Macri. Hay discusiones también en torno a Juntos por el Cambio, mejor dicho, dentro de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasó desde lo que fue, esta es mi verdad relativa, la foto del año, sin lugar a dudas en términos políticos, que era la suya con Rodríguez Larreta y con Axel Kicillof, y Mario Negri diciéndole a usted es el comandante en jefe de esta batalla, a la presidenta del PRO acompañando insultos hacia su persona en la puerta de la Quinta de Olivos? ¿Por qué se deterioró tanto esa convivencia según su lectura? No, yo diría que mi relación de respeto con todos los gobernadores y con todos los legisladores de la oposición se mantiene. Y cuando necesitamos hablar, hablamos. Cuando necesitamos articular acciones juntas, lo hacemos. Y esto me pasa con los gobernadores de la oposición como Morales o como el gobernador de Corrientes Valdés, también con Rodríguez Larreta. Lo que pasa es que en algún momento algunos de ellos no todos tienen los mismos roles dentro de esa formación política que es Juntos por el Cambio. Y por ahí algunos de ellos tienen más dificultades inclusive para poder cumplir lo que acuerdan conmigo, porque la presión externa es mucho más fuerte. La presión externa al acuerdo nuestro, la presión interna de ellos, es mucho más fuerte y les impide cumplir lo que conversamos. Pero yo la verdad sigo creyendo que la Argentina necesita, y más en una pandemia, articular un diálogo razonable. Un diálogo razonable. A mí me impresiona, se oponen a las leyes antes de que yo mande las leyes. Se oponen a las medidas sin conocer cuáles son las medidas. Y en verdad el único acto que tienen por delante es acusarme de dictador. Yo no lo puedo creer, sinceramente, de que soy una suerte de ser autoritario que priva de libertad a la gente. Es tan poco serio que yo no sé francamente a quién pueden convencer con eso. Sería tan importante que en vez de hacer ese esfuerzo, hicieran el esfuerzo de ayudarme a conseguir vacunas, pudieran hacer el esfuerzo de ayudarme a contener a la gente que ya está cansada, agotada, de todo este tiempo tristísimo al que nos condenó la pandemia.
sería tan importante que colaboren en eso. Y además creo que socialmente serían mucho más valorados que hicieran eso y no que hagan lo que están haciendo. Sinceramente, que nada, que es impedir, que es criticar absolutamente todo lo que uno propone. Si yo hubiera propuesto que haya clases, ellos hubieran salido a los gritos a decir que por favor cerremos todo. Estoy seguro que es así. Estoy seguro que es así. Pero han comprado banderas a modo de eslogan. Yo no hago eslogan, yo miro estadísticas. Yo no sé si a ellos les duelen, pero a mí no sabe lo que me duele ver que en un día se mueren 500 argentinos o argentinas. A mí me duele mucho y a mí me preocupa mucho. Y sé que la única solución que tengo en mis manos es la de evitar la circulación. Yo subí un video que hice filmar estando en París a las 7 de la tarde, lo que es. Podría decir lo mismo de Portugal. ¿Qué problema hubo en España? En España existió el problema que cuando el partido gobernante y el gobierno de España decidió levantar las restricciones y se habilitaron bares y restaurantes, bueno, hubo un jolgorio de tal naturaleza que la oposición, que era lo que pedía hasta ahí, empezó a exigirle al gobierno que por favor vuelva a poner restricciones. Yo lo que pido es hablar con sensatez. Muchos de los periodistas que me acompañaron en el viaje, vieron todo esto que yo estoy diciendo. Lo vieron ellos, no lo pueden consultar a cualquiera de ellos. Y van a decir lo mismo que yo. Una conducta y una actitud de mucho... una actitud socialmente responsable, la que hemos visto en todos esos lugares. Y nos acordábamos y lo comparábamos con lo que pasa en Argentina. Yo lo que le pido a la oposición, que me critiquen todo lo que me tengan que criticar. A veces, tal vez, algunas de sus críticas son razonables. Que no me acompañen en aquellas cosas donde tienen una mirada distinta. ¿No? Estoy seguro que ellos, después de endeudarnos, ya hubieran firmado un acuerdo con el fondo, un stand-by que nos hubiera condicionado muchísimo. Bueno, eso es una diferencia que tenemos. Pero ellos son personajes raros, algunos de ellos, ¿no? Porque ellos hacen el lío y después nos quieren hacer creer cómo se arregla el lío. Es como Perón tenía una frase muy divertida, ¿no? Y que viene a cuento de estos personajes. Perón decía, estos tipos primero te roban el perro y después te toca timbre para que le dé la correa. Es muy loco esto, es muy loco. Ellos hacen lo que hacen y después vienen a explicarnos cómo tenemos que salir del problema. Y para salir del problema nos proponen seguir haciendo aquello que causó el problema. Yo creo que sería mucho más sensato, por un instante, que reflexionen a solas. Yo ni siquiera les pido autocríticas públicas, no me hace falta. Me interesa mirar para adelante. Pero que revisen un poco lo que hicieron, que revisen el daño que causaron, que se den cuenta a dónde dejaron a la Argentina y que se den cuenta a cuántos argentinos condenan diciendo y haciendo las cosas que dicen y hacen. Presidente, ¿hay alguien del mundo de... Bueno, hay mucha gente, por supuesto, pero hay alguien del mundo del fútbol, supongo que preocupado, porque sí se puede que con la pandemia y cómo viene el calendario de vacunación, sí va a ser posible coorganizar la Copa América que Argentina coorganizaría con Colombia y que generó por parte, por ejemplo, de algunas figuras, de algunas megaestrellas a nivel global, como es el caso de Edison Cavani, alguna queja respecto a que no podía jugarse en Colombia, había dicho, entre otras cosas, Cavani. ¿Esto se está estudiando? ¿Está en duda? ¿Está confirmado? Nosotros hemos confirmado nuestra decisión de hacerlo. Fuimos consultados por la Conmebol y dijimos que sí, con todas las restricciones que la pandemia exige. O sea, esta sería una Copa América para la televisión. Hablemos claramente, ¿eh? No sería otra cosa. Que en esos términos nosotros estaríamos dispuestos a cumplir con el compromiso asumido. Ahora, el resto depende también de cómo evoluciona todo y ver también qué va a hacer Colombia. Claro.
Claro. Bueno, presidente, ahora sí la última, porque le dije hace 15 minutos que era la última. 15 veces. 15 veces dijiste que era la última. Sí, 15 veces, exactamente. Pero bueno, los temas se ramifican. Se ha hablado muchísimo, se fetichizó de alguna manera el no acuerdo en aquel momento, que se conversó y nunca se materializó, con el laboratorio Pfizer por la vacuna. Se lo preguntábamos recién a la ministra Bisotti. Hay conversaciones también con Cuba por la Soberana 2 y con el laboratorio Janssen. Pero puntualmente por el primero, las condiciones iniciales que le impidieron a la Argentina hacer el acuerdo con Pfizer, insisto, como con cualquier otro laboratorio, pero este se fetichizó por parte de reclamos de la oposición. ¿Cambiaron o por qué nuestro país retomó, entiendo que vía Bisotti, vía la asesora Nicolini y vía el embajador Argüello, las negociaciones con el laboratorio? No, ahí se dijeron un montón de cosas que no son ciertas y que tienen que ver también con el juego de la oposición, ¿no? Iván, ¿sabés cuál es la primera vacuna que fue autorizada en Argentina a ser dada? Pfizer. Pfizer fue la primera vacuna que autorizó la Argentina para ser dada. Con lo cual nosotros teníamos todo el interés de contar con la vacuna de Pfizer. Después hubo una serie de problemas contractuales que tuvieron que ver con Pfizer Estados Unidos, no con Pfizer Argentina, sino con Pfizer Estados Unidos. Empezaron a complicar la posibilidad de hacer un acuerdo y de comprar las vacunas. El vínculo nunca se rompió. Nosotros seguimos negociando hasta el día de hoy. Estando en Europa, pregunté si podía comprar la vacuna Pfizer a Europa directamente. Pero me cuentan que en Europa tienen problemas de suministro de Pfizer y además las que se producen en Europa tienen prohibidas exportarlas a terceros países. Entonces, con un país que ha comprado vacunas de Pfizer, le pregunté si ellos podían venderme la vacuna de Pfizer y hacer un acuerdo Estado-Estado. Y por contrato Pfizer le prohíbe vender a terceros estados la vacuna. Entonces, yo voy a seguir trabajando para que los argentinos tengan todas las vacunas. Yo personalmente hablé con el presidente de Moderna y la explicación que me dio el presidente de Moderna que hasta después de junio no iba a poder contar con vacunas de Moderna. Pero aún así seguimos trabajando con Moderna y seguimos trabajando con Janssen y estamos trabajando con Soberana, que la vacuna Soberana de Cuba, todo indica, es de las de más alta calidad técnica. Y estamos trabajando también para ver de qué modo los ayudamos a terminar su proceso de elaboración, ¿no? De terminar la parte preliminar de estudios y después de ver cómo los ayudamos en la elaboración. El presidente López Obrador ya me anunció que en la última semana de mayo tenemos el primer lote de vacunas de AstraZeneca terminadas en México. Estamos recibiendo ahora en sucesivas semanas vacunas de AstraZeneca, que AstraZeneca nos estaba deudando. Y bueno, y nosotros seguimos trabajando con todos. Estamos trabajando con CanSino, que es una vacuna de China, que es una sola dosis, como la de Janssen. Y estamos viendo también de comprar. Le hemos hecho una nueva oferta de compra a Sinopharm. Nosotros estamos absolutamente negociando con todos, y seguimos recibiendo además las vacunas de COVAX. Nosotros seguimos negociando con todos. Lo que pasa es que en la locura de algunos, así como me acusaron de envenenar gente porque decían que Cristina había estado con unos espías rusos en Cuba y entonces me pusieron una vacuna que era un veneno, y yo, que soy un gran irresponsable, andaba ofreciendo el veneno a los argentinos. Y como creyeron generar que por esa vía se podía generar un complot hablando de la vacuna rusa, bueno, parecía que no se dieron cuenta que el mundo de la bipolaridad ruso-americana se murió el día que el muro de Berlín se cayó. Me parece que no se enteraron y quisieron sembrar esta duda en la Argentina. Después resultó ser que el veneno fue la vacuna más efectiva de todas las que se
produjeron en el mundo. Y ahí ya no dijeron más nada. Ahí hasta negaron haber hablado de envenenamiento y de haberme denunciado por envenenamiento. Pero la verdad es que para mí las vacunas que se producen en el mundo son todas de alta calidad, algunas tienen más inmunidad que otras. Hay una guerra de laboratorios y en esa guerra se descalifican entre sí, pero la verdad es que las vacunas que se producen son vacunas que hasta aquí han dado buenos resultados en todos lados. Presidente, muchísimas gracias por el contacto y por el tiempo. Ha sido muy gentil. Gracias a ustedes, un abrazo para todos. Era Alberto Fernández luego de la gira por Europa. Y una cuestión que a mí siempre